¿Qué tal, amigos y amigas? Nuevamente bienvenidos a esta segunda emisión de Conspiranoia, el espacio en donde juntos podemos adentrarnos detrás de las máscaras. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque la verdad importa y es un asunto siempre apasionante e indispensable para saber las causas e identificar los síntomas de la realidad que nos rodea. También nos ayuda a protegernos de situaciones, grupos o personas que intentan dañar la realidad del mundo en su provecho y en detrimento del nuestro. Todo este esfuerzo implica adentrarse en un mosaico que se va construyendo a base de módulos informativos que se están conectando, abarcando temas culturales, políticos, religiosos, económicos, históricos, bélicos, etc. Por eso les pido un poco de paciencia, porque todo esto implica el ir construyendo un lenguaje en nuestra mente para así poder reflexionar y llevar a cabo conversaciones mejor informadas con los demás. Igualmente les recuerdo que sería importante contar con sus valiosos likes y suscribirse al canal para difundir esta labor. También los invito a realizar cualquier aportación que gusten hacer. Puede ser desde una pequeña cantidad y de forma ya sea regular o esporádica, como ustedes gusten. Debajo de la pantalla, en los comentarios, pueden ver las dos formas abiertas para sus contribuciones, ya sea vía Patreon o también vía PayPal. La suscripción la pueden hacer directamente oprimiendo el botón del icono de la máscara que aparece en la esquina inferior de sus pantallas. Gracias. Continuamos. En esta segunda emisión estaremos tocando el tema de la Fed. La Fed es la Federal Reserve americana o la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este es el instituto económico predominante de todo Norteamérica y de Estados Unidos. Y desde luego con esta implicación, y tiene un alcance directo o indirecto mundial. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de la Fed? La Fed es el tercer intento de crear una banca central. Pero antes tenemos que ver la relación entre el pueblo norteamericano y la banca. Aquí nos damos cuenta de que el dominio hegemónico de la banca internacional ha sido y fue repudiado sobre todo en sus orígenes por el pueblo norteamericano. Previo a la independencia de las colonias, el rey Jorge III emitió el Currency Act. Esto era una iniciativa que obligaba a todos los habitantes de las colonias a hacer negocios únicamente empleando las notas bancarias que se tomaban como préstamos al Banco de Inglaterra, al cual desde luego había que pagarle onerosos intereses. Y como prueba de esto podemos tomar a uno de los grandes padres de la patria norteamericana, Benjamin Franklin. Él dijo que las colonias habrían soportado de buena gana el pequeño impuesto sobre el té y otros elementos si no fuera por la pobreza que había causado la mala influencia de los banqueros ingleses sobre el Parlamento y que ha causado el odio hacia Inglaterra y la guerra revolucionaria. Estas son palabras textuales de Benjamin Franklin, como podemos verlas aquí. Bueno, les decía, la Fed es el tercer intento por crear un banco central en Estados Unidos, o sea, insurrección contra el acoso financiero impuesto desde Inglaterra hacia las colonias. Pero una vez que se logró la independencia, sí se creó un primer banco central en Estados Unidos. Fue en 1791 y se canceló poco tiempo después, en 1811, bueno, casi 20 años. Esta cancelación provocó la ira de los banqueros en Inglaterra, especialmente encabezados por el Lord
Nathan Mayer Rothschild, que inmediatamente hizo un clamor para que se volviera a invadir a Estados Unidos para reconquistarla. Esta reinvasión tuvo lugar en 1812. Y déjenme mostrarles este pensamiento para que veamos el alcance del poder financiero de Nathan Rothschild, como toda la familia Rothschild. Él dijo, como leemos aquí, no me importa qué títere ocupa el trono de Inglaterra para gobernar el imperio donde el sol nunca se pone. El hombre que controla el suministro del dinero de Gran Bretaña controla el imperio británico y yo controlo el suministro del dinero de Gran Bretaña. O sea, él mismo se proclama públicamente como la figura total que encabeza y indirectamente dirige los destinos del imperio británico previo a la independencia norteamericana. Bueno, la guerra se dio y Inglaterra perdió, pero de todas maneras siguió ejerciéndose presión para aceptar una nueva edición, que fue el segundo Banco Nacional de Estados Unidos, el cual fue creado en 1816. El presidente de aquellas épocas también, Andrew Jackson, lo enfrentó y en 1832 les quitó la concesión. Y curiosamente, ese banco, que iba a ser hegemónico, cuando trató de operar como un banco normal, quebró en tan solo 5 años. Una sucesión de presidentes norteamericanos se opusieron a esta idea de un banco central hegemónico por encima del gobierno. El primero, Zachary Taylor, lo hizo y a consecuencia en 1850 murió bajo sospecha de envenenamiento. Otro oponente, 2 mandatos después, fue James Buchanan, quien a su vez sobrevivió otro intento de envenenamiento por arsénico y curiosamente 38 personas que habían asistido a la cena donde él estuvo presente sí fallecieron. El otro actor muy central en esta saga fue el presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln emitió el greenback, esta figura, este billete que vemos aquí, en 1862, durante la Guerra de Secesión, que a su vez estuvo apoyada por la parte del sur, por Francia e Inglaterra. Esta greenback también operaba totalmente fuera del contexto de un banco central. Hubo mucha oposición y curiosamente el zar de Rusia apoyó a Lincoln, quien en 1865 finalmente fue asesinado. El mismo zar Alejandro II siguió este funesto destino del asesinato muchos años después a manos de los nihilistas que querían abatir el zarismo en Rusia. Después hubo otro presidente, Rutherford Hayes, en 1877, que ya se había eliminado el sistema del greenback y volvió a endeudar las arcas del país con banca Rothschild en gran medida. Posteriormente hubo otro presidente llamado James Garfield, quien en 1880 se opuso violentamente a esta idea del Banco Central y fue asesinado, cayó y murió posteriormente unas horas después de haber recibido el impacto. Otro presidente que también se opuso severamente fue William McKinley y fue asesinado en 1901 en la ciudad de Buffalo. Ok, entonces vemos que hay una línea impensable de lucha contra esta idea del Banco Central y con eventos de crimen de alto estado, magnicidios realmente.
Pero nuevamente se trató de llevar adelante esta idea, la de un nuevo banco central. La iniciativa para lograrlo partió en 1907 con el gran pánico financiero que se suscitó en Estados Unidos, en Nueva York, principalmente en esos años. Y el actor que estuvo detrás de toda esta confabulación fue el famosísimo banquero y archimillonario J.P. Morgan. La idea era crear las condiciones para exigir el reclamo de un banco central. En esos años había bancos que competían con Morgan, y era famoso Morgan por odiar a la competencia. Tenía también periódicos y creó toda una situación de crisis, sobre todo en la conciencia de la gente, hablando de que los bancos no iban a poder regresarles el dinero depositado a los cuentavientes, quienes corrieron en masa a retirar los fondos, creando el colapso del sistema económico bancario norteamericano. Y el que salió como el gran adalid para salvar esto fue J.P. Morgan, quien obligó a los banqueros a crear un fondo de apoyo y también a traer fondos de sus inversiones en Europa e Inglaterra para aparecer como el gran salvador. Pero todo esto suscitó la idea de que se necesitaba tener una institución más grande que pudiera evitar quiebras en este sentido. Y a raíz de esto se creó el Plan Aldrich. El Plan Aldrich era la idea de tener un banco central. Esto lo hizo el senador Aldrich, que era abuelo de Rockefeller. El plan fue repudiado en 1912, pero al año siguiente ya estaba de vuelta. Y este plan se firmó de una manera anecdótica muy interesante que les voy a contar ahorita. Todo esto se realizó en una isla que se llama Jekyll Island. En esta isla había el Jekyll Island Club, que era considerado en sus años como el club privado más lujoso y más inaccesible y reservado de todo Norteamérica. Era un club de cacería y era considerado también el lugar apartado e inaccesible del mundo. Para llegar a esta isla hubo una cosa muy curiosa, es como una película casi de Hollywood. El senador Nelson Aldrich tenía su propio vagón de tren y le pidió a todos los asistentes que asistieran disfrazados de cazadores, algunos jamás habían usado un rifle, y que únicamente se registraran por su nombre de pila, sin decir apellidos, porque si la prensa hubiera notado, algún periodista, que se estaba juntando toda esta cantidad de personajes tan importantes y conocidos, inmediatamente hubiera sonado una voz de suspicacia, de alerta, decir que están tramando. No, lo hicieron de la manera más secreta. Así viajaron, me parece que día y medio en tren, hasta este resort Jekyll Island. Y todo este evento se mantuvo en secreto, es más, se negó por un tiempo, pero ya en 1930, cuando la idea del tercer Banco Central de Estados Unidos, que se rebautizó como la Reserva Federal para no tener esas connotaciones negativas que ya habían sido repudiadas de un banco central, pudiera pasar más inadvertido y dar la apariencia de algo que tenía ligas directas con el gobierno. Ok, entonces a esta reunión, que ya existe una placa de hecho en el Jekyll Island Club, que actualmente ya se puede visitar turísticamente, está abierto desde hace muchísimas décadas al turismo, y ahí está la placa en donde dice: en este salón se creó la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero ¿quiénes fueron los que asistieron? Los actores centrales. Desde luego, Nelson Aldrich, que era el que encabezaba el área de los Rockefeller, que a su vez, si indagamos atrás, podemos darnos cuenta que los Rockefeller, el auge y el gran ascenso de los Rockefeller en Estados Unidos fue dado gracias al respaldo de la familia Rothschild. También estuvo
la plana mayor del grupo de JP Morgan, y Paul Warburg. Paul Warburg. Déjenme platicarles de este personaje. Paul Warburg era un banquero de altísimo nivel en Europa, de origen alemán. Era socio de los Rothschild en el continente europeo, y su fama de riquísimo en esos años era ampliamente conocida. Por eso en el cómic de Anita la huerfanita se creó un personaje que era el tío rico de Anita la huerfanita, que se le puso el nombre de Warbucks, y basado en Paul Warburg. Curiosamente, Warbucks es la mezcla de dos palabras: war, guerra, y bucks, dinero. Guerra y dinero. En fin, era un personaje ampliamente conocido. Y también Paul Warburg más adelante fue nombrado el primer vicegobernador de la Reserva Federal. Ok, entonces tenemos ya aquí muy bien identificado al senador Aldrich, que fue realmente el que estuvo detrás de la creación de la Reserva Federal, y que, insisto, era abuelo de Nelson Rockefeller. Entonces, así, el 23 de diciembre de 1913 se creó la Fed, con el apoyo del presidente Woodrow Wilson. Este evento fue el 23 de diciembre. Fue una fecha muy amañada porque gran parte de la gente de los congresistas estaban ausentes por las fiestas de Navidad. La atención estaba distraída en todos estos temas navideños, y hicieron un cabildeo muy bajo la mesa y lograron que el presidente Wilson aprobara la iniciativa. ¿Y qué podemos saber de todo esto en las palabras del propio presidente Woodrow Wilson? Él, en 1919, lamentó públicamente su decisión de haber entregado la economía de Estados Unidos a los banqueros. Él declaró que era un hombre infeliz por haber, sin querer, arruinado a su país. Y aquí están sus palabras textuales: soy un hombre muy infeliz, sin desearlo he arruinado a mi país. Una gran nación industrial ahora está controlada por un sistema de crédito. No somos ya un gobierno de libre opinión, ni del voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y la dureza de un pequeño grupo de hombres dominantes. Esta es la frase muy contundente del propio presidente Wilson de aquellos años. Otra persona que era una de las grandes mentes de la época, Thomas Alva Edison, también habló públicamente en contra de los altos costos e intereses derivados por los préstamos a raíz de este acuerdo de la Reserva Federal. Otro de las primeras iniciativas para afectar la economía de la población norteamericana fue el Income Tax. No existía anteriormente. Y en 1913 también Nelson Aldrich convenció al pueblo norteamericano a que aportaran para los gastos del gobierno. Pero les dijo que sería únicamente el 1%. Y con ese porcentaje tan bajo, pues realmente no hubo oposición y se aprobó la idea de crear un income tax. En la actualidad, ese 1% para el pueblo norteamericano y gran parte de las economías del mundo ya ronda alrededor del 50% del ingreso de las personas. Estamos hablando de un anzuelo que decía el 1% y se convierte con los años en más del 50%. Ok, y curiosamente es un hecho muy sorprendente que todos estos grandes magnates en ocasiones no pagan impuestos en lo absoluto. ¿Cómo lo hacen? A través de las Tax Free Foundations, que también fue un segmento, un rubro que se abrió con la Reserva Federal, en donde las grandes compañías podían dejar de pagar impuestos cuando tenían una causa que justificaría un Tax Free Foundation. Esos Tax Free Foundations, desde luego, han sido usados, veremos más adelante, para financiar institutos de pensamiento como universidades y centros de investigación para controlar las ideologías que se van diseminando en la sociedad. Y vemos que millonarios como JP Morgan
en los 30, o Nelson Rockefeller, cuando hizo su declaración como vicepresidente en la época de Reagan, se descubrió que no pagaban impuestos. No debe extrañarnos tanto porque el mismo Donald Trump, antes de asumir el mandato, también habló de que no había pagado una gran cantidad de impuestos. Bueno, ya tenemos entonces que la Fed se aprueba en Navidad, casi, con el apoyo de Woodrow Wilson. ¿Y qué pasa cuando se tiene un banco tan importante? ¿Cuál es el negocio de los bancos? Prestar dinero. ¿Y cuál es la situación que hace que un gobierno se endeude más? Siempre ha sido las guerras. Entonces, 6 meses después de la creación de la Fed, tenemos aquí la imagen de la gente de la Fed pensando qué podrían hacer para sacarle provecho a este nuevo banco gigantesco que se aprobó y que ellos habían impulsado. La guerra fue atroz, Estados Unidos entró al final y salió victorioso. Pero cuando vemos los números, Estados Unidos, antes de entrar a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, debía $1 billón. Al término de la guerra, la suma había ascendido a 25 billones. Ellos, que habían sido los triunfadores, tenían ese incremento exponencial en la deuda, y no podemos ni tan siquiera pensar en lo que pasó con los países perdedores, como Alemania, por ejemplo. Pero eso no es lo peor. En la actualidad, la deuda de Estados Unidos está por encima de los 23 trillones de dólares. Y aquí déjenme compartirles una manera muy creativa que encontré, que se le ocurrió a Tony Robbins. Tony Robbins es una figura de los más importantes ideólogos y empresarios de ayuda personal y de empresas. De hecho, tiene una isla propia en los mares del sur, en donde la gente de todo el mundo acude a escuchar sus conferencias de alguien como Tony Robbins, que empezó haciendo aseo en baños públicos de joven, ¿no? Tony Robbins nos habla, esto es apenas en 2012, desde luego las cifras son otras en la actualidad mucho mayores, que en 200 años, desde el presidente Washington hasta el presidente Reagan, había una deuda acumulada en 200 años de 2.2 trillones. Ahora esa cantidad de 2.2 trillones se supera en un lapso únicamente de 2 años. O sea, quitándole 2 ceros, 200 años. Ahora en 2 años se logra endeudar así el gobierno americano. Y para entender la diferencia entre 1 millón, 1 billón y 1 trillón, tenemos que ver esta siguiente analogía. Si quisiéramos contar 1 millón de uno en uno, así decir 1, 2, 3, hasta llegar a la cantidad de 1 millón, ¿cuánto tiempo creen que nos tomaría hacerlos hablando sin parar? Bueno, la respuesta es, pronunciando 1 millón, de uno en uno, nos tardaría 12 días llegar a abarcar la cantidad de 1 millón. Pero para 1 billón, ¿cuánto tiempo nos tomaría haciendo la misma secuencia de decirlo uno por uno? Pues en vez de 12 días nos tardaríamos 32 años para poder completar lo que es 1 billón. Ahora, el brinco siguiente. Si queremos hacer este mismo ejercicio y llegar a abarcar la cantidad de 1 trillón, de uno por uno, le tomaría al que lo quisiera emprender, ¿qué les digo? 32,000 años. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre millón, billón y trillón. Bueno, pero actualmente, ¿qué pasa? El gobierno norteamericano tiene necesidad de un gasto diario de 10 billones por día. Y con todo lo que recauda de los miles de instrumentos crediticios y todo, solamente completa 6 billones. Entonces tiene que pedir prestado cada día 4 billones de dólares para poder completar con su presupuesto. ¿Y cómo llega esto? Pues tomándolo prestado, y la Fed es el principal banco que suministra ese dinero.
y lo hace a través de un sistema que se nombra como fiat money. Es como dinero en automático. Es un dinero que ya sea vía crédito o impreso, lo genera el Departamento del Tesoro. Y para comprobar esto, que es algo que está a la luz pública en internet, sugiero visitar el sitio del Debt Clock. Aquí están los datos en la pantalla. En el Debt Clock se ve un recuadro con una serie de números que van girando vertiginosamente, moviéndose como cada milisegundo, y van mostrando cómo cada fracción de segundo la deuda nacional en Estados Unidos como país y por habitante aumenta vertiginosamente, y esto lo podemos ver en tiempo real. Entonces, la cifra que yo les puedo decir ahorita va a variar en los próximos milisegundos, y ahí podemos ver que va en un crescendo absurdo y astronómico. Bueno, frente a este fenómeno tan extraño y poco conocido en la mayoría de la gente, hubo gran oposición. Uno de los principales opositores de hace ya varios años fue Louis McFadden, ¿no?, que era un político que encabezaba la comisión del Congreso sobre la banca y las divisas. Él habló de la Reserva como un grupo de buitres que habían quebrado la nación y en el gobierno después de los años 20. Aquí están sus palabras, las leemos y las analizamos juntos. McFadden habla: los bancos de la Reserva Federal son una de las instituciones más corruptas que el mundo haya visto jamás. Esta institución maligna ha empobrecido al pueblo de los Estados Unidos y prácticamente ha llevado a nuestro gobierno a la bancarrota. Ha hecho esto con las prácticas corruptas llevadas a cabo por los buitres monetarizados que la controlan. En esta otra declaración, también McFadden se amplía su crítica y su denuncia diciendo: no hay ningún hombre que no haya estado cerca del sonido de mi voz que no esté enterado ya de que esta nación está gobernada por banqueros internacionales. La Reserva Federal ha hecho todo el esfuerzo a su alcance para encubrir sus poderes, pero la verdad es que ha usurpado el gobierno. Controla todo aquí, en el Congreso de Estados Unidos, y controla todas nuestras relaciones internacionales. Crea y destruye gobiernos a voluntad. Bueno, palabras realmente muy contundentes, muy escandalosas también, muy reveladoras. Y esto pues no podía pasar por alto. A consecuencia de esto, McFadden sufrió atentados de bala 2 veces y 2 intentos de envenenamiento. El último, en 1936, tuvo éxito y murió, aunque el parte médico dijo que había sido un ataque cardíaco. Bueno, muy ligado a esto, desde luego está la Gran Depresión del 29, el crack de la bolsa, y en donde Curtis Dole, que era un operador financiero de alto nivel, yerno del presidente Roosevelt, que confirmó que ni los Rockefeller, ni JP Morgan, ni Warburg tenían su dinero en el momento de la caída de la bolsa. Una gran coincidencia, o tal vez tenían información previa. Bueno, la persona que he encontrado que mejor describe toda esa serie de eventos es G. Edward Griffin. Él escribió un bestseller muy importante, The Creature of Jekyll Island, que ha vendido más de 200,000 ejemplares. Y ahí pueden encontrar muchísimos pormenores de este asunto tan tétrico, y es muy complejo, muy complejo. Aquí nada más menciono algunas líneas generales. Bueno, en su estudio él también nos dice que la Fed no puede ser auditada, que no paga impuestos, excepto el del predial. Y que su presidente y su cara más conocida fue la del judío Alan Greenspan, quien la dirigió por casi 20 años. Y volviendo a retomar el tema de la lucha entre los presidentes
y la banca central, en este caso la Fed, nos encontramos con el mismísimo John F. Kennedy, quien en 1963 desconoció el dinero que giraba en torno al universo de la Fed y generó en contraposición el United States Note. Se pusieron 4 billones de este billete en circulación, de esta moneda, y al poco tiempo de haber hecho esta iniciativa, creo que no llegó al año, John F. Kennedy murió asesinado en Dallas. Ahora, para investigar este asesinato, el gobierno se puso aparentemente muy en plan justiciero a buscar las causas de fondo, y para ello se instituyó la Comisión Warren. Pero ahí uno de los que llevaron la voz cantante total fue un personaje llamado John McCloy. Bueno, John McCloy es un personaje poco conocido para la opinión pública, pero muy bien identificado entre grupos de alto poder y especialistas. John McCloy fue el alto comisionado de Estados Unidos después de la guerra en Alemania. Fue presidente del CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, que estaremos hablando en la próxima emisión, de esta importantísima institución que tampoco es conocida ampliamente. Fue presidente del Chase Manhattan Bank, del Banco Mundial, y cuando hablemos más adelante de los orígenes de estas aparentemente muy respetables organizaciones, creo que podrán entender la profunda implicación del nombramiento de alguien como McCloy, que ha sido reconocido públicamente bajo el nombre de el Chairman. El Chairman es la persona que está hasta arriba de las empresas, es el que ocupa la silla principal, y que ha sido identificado y reconocido como uno de los más importantes artífices de la hegemonía del establishment del poder norteamericano durante esa era. Entonces cabe preguntarse qué tiene que hacer un banquero de ese altísimo nivel, presidente incluso del Banco Mundial, tratando de establecer las causas de un evento de índole criminal. Es muy difícil de justificar este funcionamiento. Y por ahora también hay que tener muy bien puesta la vista en la Fed y la relación con el gobierno de Estados Unidos. Durante estos últimos días, el presidente Donald Trump ya también ha entrado en conflicto con la Fed, cuestionando a su chairman y diciendo que lo podría llegar a sustituir. Esa confrontación siempre ha derivado en eventos violentos y tendremos que estar muy atentos a lo que pueda pasar en lo sucesivo. Bueno, el resumen. La Fed es el tercer capítulo de toda una serie histórica de la creación de un banco central en Estados Unidos para entregar las finanzas en manos de los banqueros. Su historia, desde luego, ha sido turbulenta y es una que apunta a la muerte de 5 presidentes de Estados Unidos, y dentro de los cuales están nombres tan conocidos e importantes como los de Lincoln y el mismo Kennedy. Por otro lado, hay que dejar asentado que la Fed nace de la alianza de las fortunas más poderosas de su tiempo, como son JP Morgan, los Rockefeller y la familia Rothschild. Y no solamente de ese tiempo, sino también del actual. Hay que dejar también muy establecido que la Fed abastece del dinero al gobierno de Estados Unidos, que diariamente tiene un déficit de más de 4 billones de dólares, que aumentan su endeudamiento. Ahora, que la Fed crea el dinero bajo el concepto de fiat money. No está respaldado por el oro, sino por el valor de circulación. O sea, el fiat money es casi equivalente a crear dinero de la nada o por arte de la tinta, el papel y la magia digital. La Fed, por otra parte, es intocable y la mayoría de la gente piensa o habíamos pensado que era una institución parte del mismo gobierno norteamericano. Resumiendo todo esto, creo que podemos concluir que la Fed es una institución que merece al menos una profunda sospecha
y de confirmarse las pruebas, muchos cargos también de severos daños a la condición humana, pasada, presente y futura. Con esto terminamos esta emisión. Mi nombre es Carlo. Creo que con esta narrativa ya tenemos un importante eslabón para ir descifrando gradualmente la trama subrepticia de lo que pasa, o al menos tener información para debatir. En nuestra próxima emisión de Conspiranoia iremos ampliando ese fuera máscaras que nos ayuda a estar menos indefensos e inconscientes frente al avance de ideas y agendas destructivas o deconstructivas, como se dice actualmente de moda, para quienes estamos viviendo un presente que será más destructivo y amenazador solo en la medida en que no sepamos de dónde provienen estas acciones y amenazas. Esta conciencia no está pensada para hacer nuestra vida más dura o angustiante y un tanto más paranoica, sino para que podamos tener elementos que contribuyan a enfrentar el mal con el bien. Ese bien que nos permite disfrutar aún de las tantas bondades de la vida. Muchas gracias. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a difundir esta información y a conocer cada vez más los temas que son indispensables para nuestro bienestar y del mundo que nos rodea, ya que el desconocimiento general allá afuera acerca de este universo es desgraciadamente mayúsculo. Y eso no nos permite responder ni actuar correctamente, ni identificar todo lo negativo que se difunde allá afuera y que muchas veces nos quieren hacer aparentar como lo más positivo del mundo. También los invito a formar parte activa del círculo de amigos y co-investigadores de Conspiranoia que buscan un mundo de fuera máscaras, ya sea con sus likes o también suscribiéndose a este canal, y de esta forma contribuir a que los contenidos se esparzan de la manera más rápida posible. Aquí podrán ver un listado de algunos de los temas que estaremos buscando abarcar para contar con un panorama más amplio de los tópicos indispensables para poder entender mejor lo que está pasando en el mundo y que en buena parte es producto del pasado. Un pasado que no coincide con lo que se nos ha dicho y se nos dice, y también oculta día con día para consolidar las narrativas y versiones oficiales. Es una lista tan larga como la de los créditos de las superproducciones del cine, lo cual quiere decir que hay mucho que abarcar, mucho que descubrir y poco tiempo que perder. Igualmente, cualquier aportación que ustedes gusten hacer será extraordinaria y muy bienvenida. Puede ser desde una pequeña cantidad, así como de forma regular o esporádica. Cualquier aportación es desde luego muy importante. En la banda inferior pueden ver las dos opciones abiertas para sus contribuciones, ya sea vía Patreon o bien mediante PayPal. Estas ligas aparecen también en la sección de comentarios debajo de la pantalla. Ahora, para suscribirse solo hay que oprimir el botón del icono de la máscara que aparece en la esquina inferior derecha de sus pantallas. Bien, todo lo que estamos tratando es solo una mirada a la punta del iceberg, pero juntos y con tiempo podemos construir para llegar a fondo hasta donde está corriendo ese gran río que, como bien dice el viejo dicho, que cuando el río suena es que agua lleva. Hay infinidad de voces en internet que suenan y a las que hay que agradecer su generosidad, su conocimiento, su aportación para ayudarnos a liberarnos
con todo este conocimiento, con toda esta información compartida entre todos y que podrá así hacernos verdaderamente más informados y más libres. En fin, con esto en mente me despido, espero poder contar con su atención en la próxima emisión de Conspiranoia. Muchísimas gracias y mucha suerte. Hasta la próxima.